la llave. Hoy tendremos un coloquio que se va a basar específicamente en las conferencias que hemos presentado esta semana sobre COP27, también el G20, pero a su vez con algo más que hemos añadido de lo que ha acontecido entre ayer, que presentamos la última conferencia, hasta hoy, y que va sobre lo mismo. Y precisamente vamos a empezar primero por esto, porque después tendremos el coloquio y al final, ya sabéis, si hace falta, preguntas. Los que habéis seguido las conferencias esta semana, supongo que lo primero que habéis podido daros cuenta es que hay una interconexión entre cosas que se están haciendo en distintos lugares, de distintas cuestiones, pero que a su vez van todas completamente combinadas y coordinadas. Y esto quizás es lo que más llama la atención, ver cómo realmente hay algo que está siendo orquestado para que todo vaya hacia un cierto punto. Las cosas últimamente ya no se pueden coger en plan división, esto por aquí, esto por allá, y nada tiene que ver, porque, fijaos lo que os digo, todo está interconectado. Acordaos de esta frase, ¿eh? Acordaos bien. Bien, dicho esto, el título de hoy pues sería COP27, G20 y Vaticano. Quizás sería mejor decir G20, COP27 y Vaticano, porque COP27, que debería haber terminado ayer, se está prolongando. Se está prolongando hasta hoy y no sabemos si hasta mañana. Y os vamos a ofrecer las últimas informaciones al respecto, y son estas. Bueno, quizás os llama la atención en la portada que hayamos puesto la encíclica del Papa Laudato Si. Bueno, pues no os debería llamar la atención absolutamente para nada si habéis visto todo lo que hemos presentado durante tanto tiempo. Pero si no, hoy lo vais a entender de sobras de qué va esto. La noticia que veis aquí es actualizada del 18 de noviembre, ya veis a qué hora. La COP27 se prolonga para tratar de desbloquear la financiación del Fondo de Reparación de Daños. ¿En qué consiste esto? Pues muy sencillo. Las poblaciones o los países más pobres dicen que son los que más les repercute todo el tema medioambiental y de cambio climático, los más afectados. Entonces, ¿qué piden? Recursos económicos de los países ricos, que son los que más contaminan y que son los que más les afectan a ellos, no a los ricos, sino a los pobres. Entonces, sobre esto ha habido mucha disputa, porque claro, se está hablando de millones y millones y millones. Bueno, pues esta es la máxima cuestión, junto a alguna otra que ya iremos viendo. Mirad, vamos a iniciar con un vídeo. La COP27 se prolonga para tratar de desbloquear la financiación del Fondo de Reparación de Daños. Y mirad qué cuentan. La COP27 se da una última oportunidad. La conferencia sobre el cambio climático de la ONU se prolonga hasta este sábado. Objetivo: tratar de desbloquear la financiación del Fondo de Reparación de Daños exigido por los países en desarrollo, una promesa de 100.000 millones de dólares al año. Hoy tenemos que cambiar de marcha otra vez. El tiempo no está de nuestro lado, decía el ministro de Exteriores de Egipto, país anfitrión. Queridos amigos, sigo comprometido a cerrar esta conferencia mañana de manera ordenada, para la adopción de una serie de decisiones consensuadas, que sean integrales, ambiciosas y equilibradas. La Unión Europea ha aceptado el principio del Fondo de Reparación con la condición de que sirva a los países más vulnerables y que países emergentes como China contribuyan. Esta es nuestra oferta final, señalaba el vicepresidente de la Comisión Europea. Aquí es donde los Estados miembros pueden llegar a un acuerdo y tengo que darles las gracias a todos por su valentía de llegar tan lejos. Pese a ciertos avances, la falta de voluntad política de unos y la codicia de otros presagian un nuevo fracaso. El objetivo del Acuerdo de París de limitar a 1,5 grados el calentamiento global parece ya inalcanzable. Como habéis podido comprobar, el vídeo es de ayer, y este vídeo nos estaba informando de que querían prolongarlo hasta hoy sábado. Luego hay informaciones que dicen que quizás hasta mañana domingo, pero eso sí, Europa por fin ya da un visto bueno a que esto se realice. Pero todos, bueno, hay países que han puesto más que objeciones, y ahora iremos viendo un poco de qué va esto. Fijaos que el presidente de la COP en esos momentos, el anfitrión de Egipto,
Dice que lo prolongará lo necesario para que se llegue a un acuerdo. Bueno, veremos qué termina pasando, pero mirad las últimas informaciones, y esto que os pongo aquí procede de The Economist, la famosa revista que ya sabéis que hemos tratado muchas veces sobre ella, donde hablan especialistas en materias distintas y que tantas veces aciertan lo que va a pasar al año siguiente. ¿Por qué será? Bueno, pues me escribieron y me dijeron esto, pero no creáis que me escriben a mí porque sí, sino porque, bueno, una vez saqué información de ellos, entonces cada semana te están enviando una oferta al 50% de rebajas para que te suscribas a la revista, y va bien porque te van pasando información más breve, pero la tienes y sirve para algo. Y dicen esto. Estimado Víctor, desarrolla su perspectiva con un análisis profético de un espectro de temas. Atención a esto, porque ya hablan un análisis profético de un espectro de temas, varios temas. Mirad en qué consisten. Los informes especiales de The Economist están escritos por nuestros periodistas expertos para mantenerlo a la vanguardia, proporcionando una excelente manera de manejar rápidamente temas vitales o para profundizar su comprensión en un área específica. Nuestro nuevo informe especial, El desafío de la era, analiza cómo la adaptación al cambio climático es urgente, factible y lamentablemente carece de fondos suficientes. Fijaos, esto va de inversión de dinero, no hay suficientes fondos para poder realizar los cambios que se pretenden, y los expertos, ¿qué van diciendo? Mirad. No, pues está encendido. ¿El mío no se oye? Sí. Pero de todos. No, me imagino que se oye. Sí. este también, ¿no? Micro no. Pero está encendido. Sí. ¿Hola? Sí. Nuestros informes especiales cubren una variedad de temas que incluyen los desafíos del cambio climático. Pues cámbialo. Pues en més dreta. Nuestros informes, ahora sí, Va en retraso. va con retraso, vale. Pues esperamos un... ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Sí. Vale, pues puede ser que sea el otro. Nuestros informes especiales cubren una variedad de temas que incluyen los desafíos del cambio climático, la raza en Estados Unidos y el futuro del trabajo. Hay un mundo de ideas originales para explorar. ¿Os estáis dando cuenta qué temas? Sí, evidentemente, desafíos del cambio climático, pero después la raza en Estados Unidos y el futuro del trabajo. O sea que fijaos que están asociando el concepto de un tipo de raza con si hay más o menos futuro laboral. Interesante esto, ¿eh? Y mirad qué artículo recomiendan. El desarrollo de la era. El mundo tiene que adaptarse El desafío de la era. el desafío de la era. El mundo tiene que adaptarse al cambio climático que no evitará, y los países pobres necesitarán ayuda para hacerlo. Interesante, ¿eh? El mundo tiene que adaptarse al cambio climático que no evitará. Parece que ya lo tiene muy claro, ¿eh? ¿Qué más? A los que tienen el dinero y una gobernanza moderadamente buena facilitan la adaptación del cambio climático. Desafortunadamente no están en abundancia. Gobernanza, ¿eh? Recordad lo que hemos presentado esta semana sobre gobernanza. El grande y el pequeño. Los pequeños proyectos climáticos no pueden reemplazar a todos los grandes, pero pueden lograr mucho si se coordinan. Por tanto, tiene que ser una cuestión local, regional, nacional y al final mundial. De calor y cosechas. Se puede hacer mucho para adaptar la agricultura al cambio climático a corto plazo, pero aún se necesita más. Por tanto, habrá que apretar más en esta cuestión. Mira a tu alrededor. El negocio de las empresas es la adaptación al cambio climático. Los grandes están despertando al hecho. Por tanto, ya veis cómo funciona esto. Sí, va de negocio también, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, pues dicho esto, mirad esta otra noticia. La Unión Europea amenaza con abandonar la COP27 si no se fija como límite un calentamiento de 1,5 grados.
El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo en la Comisión Europea, Frans Timmermans, apuntó que es mejor no tener ningún resultado que un mal resultado. Bueno, es una declaración contundente. Y este otro titular, veremos algo sobre este artículo. Máxima tensión en el final de la cumbre del clima. De esto hace pocos minutos, Teresa Ribera advierte que la COP27 podría cerrarse sin un acuerdo. El último borrador, difundido a primera hora de la tarde, ha arrojado, sin embargo, un rayo de luz a las negociaciones al incluir un fondo para pérdidas y daños. Frans Timmermans, de la Comisión Europea, amenazó esta mañana con abandonar las negociaciones. Fijaos a qué punto están llegando. Pues de aquí vamos a destacar lo que veis en rojo. Estamos en una situación muy delicada y nunca he vivido algo comparable a la COP27 de Egipto, reconoció Ribera. Nunca ha existido una presidencia que propiciara la contención del avance en la lucha contra el cambio climático. Qué interesante, es toda una acusación. Dice que ha vivido más COPs, pero esta, inaudito. Quien la está dirigiendo pone trabas para el avance de la lucha contra el cambio climático. Está hablando de Egipto. ¿Por qué será? ¿Tendrá que ver con cuestión de petróleo? ¿Cuestión de gas? Bueno, pues aún vemos más cosas. El malestar en las delegaciones de la UE y de otros países fue a más durante el día, en medio de la confusión creada por la presidencia egipcia, que ni siquiera distribuyó copias del último borrador y se limitó a mostrarla a los delegados en la pantalla. Estamos en un momento muy delicado, reconoció Teresa Ribera, con el desmontaje de los pabellones de la COP27 como telón de fondo. Sí, porque ya estaban desmontando todo lo que habían puesto y aún hay esta tensión. Y fijaos una vez más, lo que hace la presidencia egipcia, por lo que están diciendo, es como si no quisiesen saber nada del tema, Bueno, mirad qué más continúa. La COP27 debería haber concluido el viernes, pero como es habitual en las cumbres del clima, la conclusión se ha retrasado al menos un día a la busca de un consenso. El presidente de la COP27 y ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, intentó aplacar inútilmente la inquietud por el desenlace de la cumbre, asegurando que el texto final mantiene vivo el objetivo de 1,5 grados, pese a los temores de la Unión Europea. Opacidad en la negociación. Shoukry, que ha sido criticado también personalmente por su papel como facilitador y por la opacidad de las negociaciones, instó a los delegados a pisar el acelerador para cerrar el acuerdo el sábado. El ministro egipcio se defendió de las críticas alegando que se ha implicado muy personalmente en las negociaciones, especialmente en el asunto de pérdidas y daños, que se ha convertido en el caballo de batalla de los países en desarrollo frente a los países ricos. Fijaos como aquí el de Egipto se está defendiendo de las acusaciones. Los países tienen que estar ahora a la altura de la ocasión, dijo. El mundo está observando y el tiempo no juega a nuestro favor. Debemos mostrar flexibilidad y crear una atmósfera en la que todos puedan acomodarse. Nunca va a haber una solución perfecta. La Unión Europea intentó desbloquear la situación el viernes, anunciando su apoyo a la creación del Fondo de Pérdidas y Daños para los países más vulnerables y con la condición de contar con una amplia base de donantes. Atención a esto, Una amplia base de donantes quiere decir que hay mucho dinero en juego, se va a poner sobre la mesa y para que todo esto se tire adelante. Y fijaos que quien está apretando para que esto se consiga, ¿de qué continente es? Desde Europa. ¿Y no os da que pensar que Europa sea el que esté apretando para esta cuestión? Sí, claro, podéis decir, bueno, porque Europa no dispone de recursos propios a nivel de gas, a nivel de petróleo, lo necesita de fuera, entonces si hacen todo esto irán mejor porque aprovecharán todo el tema de paneles solares, a eólico, etcétera, etcétera. ¿Pero es solo esto? ¿Hay alguien en Europa interesado en que todo esto se cumpla, no? ¿Lo recordáis? Bueno, sigamos. El grupo G77 y China, primer emisor mundial de CO2, expresaron sus reservas a la propuesta de la Unión Europea, advirtiendo que dejaría de fuera del fondo a muchos países en desarrollo. Las mismas objeciones fueron puestas por los países árabes. Estados Unidos, opuesto inicialmente a la creación del fondo, ha bloqueado también la iniciativa en la recta final. Interesante, El grupo G77, China, países árabes y Estados Unidos bloquean. ¿Por qué será?
Evidentemente hay mucho dinero en juego, mucho negocio en juego, grandes potencias a nivel de negocios en juego. Y nosotros ahora hacemos una paradita a todas estas informaciones de última hora y nos quedamos con un recordando. Pero antes de entrar en este recordando, vamos a dar inicio al coloquio de lo que habéis podido apreciar en estas conferencias. Si alguien quiere ser el primero en decir algo, porque ha habido variedad de temas, a pesar de que era COP27, mucho, y G20, pero había algo más allí también, ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo me anoté ciertas frases. Bueno, saqué fotos. Hay algunas que uno dice, bueno, no se sabe la intención y realmente lo que... Pero se puede entender de muchas maneras. Por ejemplo, Antonio Guterres, ¿no? Dice, en el inicio de la COP27, la humanidad tiene elección, o no tiene elección, depende de cómo lo veas, cooperar o perecer. Claro, uno puede entender como, si no hacemos algo, nos morimos todos, pero también se puede entender como o cooperas o mueres. Que al final sabemos que va a ser así. Sí. Luego el tema, por ejemplo, líderes multirreligiosos se reunirán en Israel y en todo el mundo para el arrepentimiento climático. Y al mismo tiempo que el Papa habla de la conversión ecológica, ¿no? Es decir, una terminología prácticamente bíblica de palabras de Jesús, pero arrepentimiento climático, conversión ecológica. Es decir, ¿de qué va a basar? Bueno, sí, todo esto que iba a hacer en el Sinaí, que al final después a último momento no se pudo y van a Israel porque, bueno, ahí hay toda esta sociedad interreligiosa sobre el tema ecológico de judío. Pero este tema me llamó la atención porque es como una espiritualidad totalmente ecológica de lo que se va a basar, ¿no? Es decir, la conversión tendrá que ver con el tema ecológico, el arrepentimiento tendrá que ver con el tema ecológico. Es decir, ese llamado al arrepentimiento que hace la Biblia, que dice Jesús, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, pues va a ir por este lado. En fondo toda una cosa tipo panteísta, bueno, de adoración a la naturaleza. Pero, bueno, son esas cosas que me las anoté. Y luego, impresionante, solo comentaré esto, ¿no? Lo de la famosa canción esa de que Víctor pasó el vídeo de esta... sí, la sociedad, bueno... La sociedad creativa. Sociedad creativa, ¿no? Solo podemos sobrevivir si nos unimos, nuestra salvación está en la unión, ¿no? Bueno, totalmente... Y una canción insufrible o infumable, como podría decir alguien, pero bueno. Nada, quería comentar eso porque son como términos muy... frases así cortas, muy potentes y vemos realmente cómo van las cosas. Sí, sí, escatológica, dice César. Bueno, y el tema de los 10 mandamientos en el Sinaí, 10 mandamientos ecológicos en el Sinaí, falso. Realmente ese punto de inflexión de la ley religiosa a la ley climática es lo que realmente creo que es el punto de inflexión que es un antes y un después de todo esto, creo. Lo que ha pasado en Egipto. No creo que es demasiado importante y quizás no sé si somos del todo conscientes que a partir de ahí es bajada, digamos. Es como que ya hay una unión entre la ley religiosa y la ley, digamos, la ley social o la ley secular al respecto del medio ambiente. ¿Y cuántas veces hemos dicho, ¿no?, que el medio ambiente es una religión? Lo hemos dicho de hace mucho tiempo y ahora está claramente... es que además está literalmente expuesto. Algo que me ha sorprendido es esa sociedad interconfesional llamada Elías, o interreligiosa. Elías. ¿Qué tiene que ver Elías con la interreligión? ¿Alguien se ha leído ellos mismos lo que hizo Elías con las personas que iban en contra del pueblo de Dios o las que adoraban a ídolos y tuvieron que demostrar si sus dioses funcionaban o no?
y fueron eliminados. O sea, ¿qué tiene que ver Elías con el interreligioso? Absolutamente nada. Pero fíjate cómo sale ese nombre ahí otra vez. Está el nombre de Elías pululando y relacionado con la ley de Dios, relacionado con el monte Sinaí. Falso. Tercer Elías falso y por lo tanto una falsa interpretación, una falsa aplicación del nombre de Elías en algo que no tiene nada que ver con él. Cuando después de aquí una semana o dos, vamos a ir, si Dios quiere, al auténtico Sinaí. Al auténtico Sinaí, con el auténtico Elías y relacionado con la ley verdadera. Es que realmente si alguien no reacciona con todo esto ya no se puede reaccionar, creo que de ninguna manera. O sea, si realmente no ves que hay una relación y un paralelismo y que Satanás va haciendo, porque nosotros no sabíamos que iban a hacer la copa ahí, tampoco en Egipto, antes de decidir que íbamos al monte Sinaí. No es una cosa de vamos a hacer lo que hacen ellos, ¿no? Es al contrario, creo yo. Yo creo que decides algo y luego Satanás lo pone, ¿no? Es algo, o simplemente el Señor lo mueve todo y nos muestra ante el mundo en paralelo a lo falso. Y eso creo que es que cualquiera lo ve, que siga un poquito, cualquiera lo puede ver. Y bueno, y recordar quizás también ese énfasis del Papa con el tema de la profecía. Cómo nombra la profecía cada vez más. El tema profético. Y The Economist, que ha utilizado. The Economist, la palabra profecía. Entonces, claro, estamos ya entrando en unos conceptos que poco a poco parece lo que decíamos esta mañana, ¿no? Que nos van como introduciendo unos conceptos en la mente y van ya, no sé si hay un verbo que sea así, ¿no? Religiando, religionando. No, pero estaba hablando de religión ya. Sí, lo he hecho forzado queriendo, ¿no? O sea, entrando la religión, o sea, religionando a la gente. Sí. Bueno, Luis, ¿qué decías de un puente? No, que sí, que están adoctrinando y están metiendo una serie de datos ya dentro de nosotros o de las personas que escuchen esto, porque claro, las personas que no lo ven, pues entran por otros lados, ¿no? Pero el tema de la profecía está ahora a la orden del día. Profecía relacionada con Elías, relacionada con el monte Sinaí, relacionada con los mandamientos, y al final dices, están tocando los diferentes puntos, los ítems, en otro contexto completamente diferente. Es siempre lo mismo, original, imitación, con los ítems iguales, pero los contextos diferentes. Y bueno, es algo impresionante verlo desde fuera y es triste no... A mí lo que me preocupa es que la gente no lo vea, ¿no? Que la gente no lo pueda ver cuando lo estoy viendo yo y lo entienda como lo estamos entendiendo nosotros, ¿no? Y es muy difícil luego expresarlo porque ellos no han visto todo lo que hemos visto nosotros, ¿no? Y los que lo saben y están a punto y no lo hacen, que empiecen ya. Que empiecen ya, porque se están perdiendo los momentos más importantes de la historia de esta tierra. Ya no por lo trascendental, ya porque es de la vida de cada uno, es la vida eterna de cada uno. Y tenemos que respetar estos momentos también. Creo que no los respetamos tampoco lo suficiente, muchas personas quizás. Ser conscientes de que son esos momentos cruciales que no hay vuelta atrás, que estamos viviendo momentos históricos, que nos está tocando ser los protagonistas de estos momentos históricos. Del desenlace final. Del desenlace final. Tiene que hacernos temblar, creo yo, un poco, ¿no? Y estamos como si fuera una película de media tarde que se va a acabar luego y vamos a jugar un rato, ¿no? Y nos estamos acostumbrando a que sea normal que esto pase, pero es que Dios está trabajando de una manera y Satanás lo está haciendo de una manera que tenemos que tomarlo muy en serio, ¿no? Muy en serio. Es un poco, no sé, ojalá mis hijos puedan ver esto algún día y reciban esto, ¿no? Este mensaje, porque es también para quizás todos los jóvenes que puedan escuchar que tengan dudas, ¿no? Al respecto de lo que estamos viviendo. Es apasionante, aunque sea catastrófico, quizás es hermoso y trascendental. Bueno, no sé, más no recuerdo nada más. Aquí unas cuantas cosas, ¿no? Para que no se me olvide, porque tengo muy mala memoria.
Bueno, en primer lugar, ¿no? Esto que expresabas tú, Ángel, ¿no? A mí me ha dado la sensación que por primera vez, mira que hace años ya que se está presentando cosas, que estáis presentando todo esto del gobierno mundial y tal, se está haciendo como una unión entre el cambio climático y la Biblia, ¿no? O sea, esto del Sinaí y esto de los 10 mandamientos climáticos, a mí ya me ha parecido como un intento de empezar a relacionar todo esto con la Biblia y al final con ese día de reposo y con todos estos conceptos, ¿no? Que van a salir de la boca del Papa. No sé, me ha dado esa impresión, ¿no? Es algo que me ha resonado. Claro. También, ¿eh? Luego, también he visto como, que también es una impresión que me ha dado, como que se está presentando por un lado todo el problema climático, lógicamente, pero unido a generar una desesperanza hacia los políticos porque no acaban de solucionar nada. Lo vemos pues como esta última COP, que no se ponen de acuerdo, por lo tanto están generando en la gente un concepto claro de que a través de estos políticos esto no se va a arreglar, que al final va a tener que salir un líder que lo arregle. Y eso ha generado manifestaciones donde evidentemente no se reparten felicitaciones. Claro. La juventud está especialmente quemada, ¿no? Con los políticos y cuando salga ese líder. Pero es que también se está generando esa idea de que el cambio climático ya es irreversible, que vamos a un desastre seguro. Esto también se está empezando a oír, ¿no? Y bueno, también me da por pensar que al final esta idea que se está instalando también en mucha gente, ¿a qué los va a llevar? Que cuando vengan estos seres que no son humanos, que van a dar esa solución, que van a poder solucionar eso, o van a decir que lo van a solucionar, la gente va a caer rendida a todo eso. Va a ser una solución donde ya quizá ya no se espere, va a llegar ese milagro, ¿no? Luego también, bueno, resaltar la hipocresía de esta gente, porque también sabemos que esto se ha presentado en el ministerio, tú, Víctor, me acuerdo, lo dijiste hace muchos años, que Satanás es el primer interesado en quemar todo el petróleo de la tierra antes no venga esa segunda venida, ¿no? Precisamente ellos saben que van a morir o van a resultar quemados, ¿no? Bueno, por tanto, ese petróleo se va a seguir gastando hasta el final, creo yo, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Y finalmente, solo un dato para acabar acerca de los rotarios, que también habéis hablado. Yo quisiera compartir con vosotros una experiencia personal. Yo tengo un familiar que él fue presidente de los rotarios de la zona donde nosotros vivimos. Y, bueno, yo esto no lo sabía. Me enteré porque su hija, que era, bueno, pues la conocía personalmente, pues en un momento determinado accedió a la alcaldía de una ciudad importante de esa zona, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ¿y esta persona cómo llega a ese cargo, ¿no? ¿Cómo llega a ese punto? Porque, bueno, uno piensa que necesitas influencias, necesitas, bueno, ser un poco el más listo de la clase, ¿no? Yo sabía que ella es muy buena persona y es capaz, pero hasta ese punto me extrañó mucho en su momento, ¿no? Luego me enteré eso, que su padre había sido el presidente de los Rotarios, ¿no? Entonces te das cuenta, y cuando aquí se ha hablado de que tienen esa influencia y los que ellos deciden son los que suben, ¿no? Que a veces la población no se entera nunca de todo esto, ¿no? Tantas veces. Bueno, pues yo puedo certificar que esto es así, ¿no? Que realmente abren esos campos de influencia y al final suben todas estas personas, ¿no? Que están relacionadas con la masonería tantas veces. No sé si va a escuchar con el micro, esperemos que sí. Ya has cambiado las pilas ya, ¿no? Bueno, le he arreglado un poco las pilas, pero no sé si se escucha. Vale, con respecto a todas estas conferencias que hemos estado hablando, ¿no? Hay tantas cosas que se han dicho ahí. Pero bueno, una de las, para mí, ¿no? De las más importantes, y lo decía Luis, es la hipocresía que tienen toda esta gente. Y ya lo comentó Víctor en esta conferencia, ir ahí, hablar de que el cambio climático, que hay que cuidar el planeta, tal y tal, y luego van allí todos con sus jets privados, contaminando lo más que puedan. Entonces, digo yo, vale, nosotros porque sabemos todo este asunto y sabemos que todo es una pantomima, ¿no? Pero las personas que no saben lo que hay detrás, y que a lo mejor puede ser que nos están viendo por primera vez y han caído en este engaño del cambio climático, que se pongan a pensar, ¿no?
si realmente estos están abogando y luchando por un cambio climático, como dicen, por revertir toda la cuestión del cambio climático, ¿no es lógico pensar que evitarían también contaminar? O sea, podrían coger un avión comercial o lo que sea para hacer ver que realmente te importa el clima, pero es que no les importa nada. No les importa absolutamente nada. Lo único que quieren, lógicamente, es poder instaurar esa agenda que están planeando, ¿no? Bueno, fíjate que precisamente Lula da Silva, que ha aparecido en esas reuniones y ha tenido a su alrededor un buen número de gente indígenas felicitándose porque Lula estaba ahí y que va a ser su representante de toda esta cuestión, y resulta que luego critican a Lula porque ha ido también en jet privado, ¿no? O sea que una vez más... Es que sí, ahí vemos la doble cara que tiene esa gente, la incongruencia con que cuentan, y es impresionante. Entonces, a todo esto, luego que la última, la penúltima creo que fue conferencia, si mal no recuerdo, esta que se habló de lo del Rotario, para mí fue impresionante porque, bueno, empiezan con todo el rollo de que el mundo se va a acabar y te dan todo aquel datos y aquel rezo de todo lo que va a pasar en este mundo, de que, bueno, ponen una fecha no tan desproporcionada al 2031, ¿no? Para empezar. Y, bueno, te van dando sus motivos científicos y tal cosa, ¿no? Luego, claramente, pues abogando por una unidad que va totalmente ligada con el Papa Francisco. Ya se mostró ahí, ¿no?, que están totalmente unidos para poder lograr esa unidad y salvar el planeta y salvar a los humanos. Pero luego, la parte más fuerte del combo fue la Iglesia Adventista, ¿no? Que no te sorprende ya porque lamentablemente ya hemos visto cómo cada vez van más de boca con la bestia. Esta institución que vale, algunas personas pueden decir, pero esto está aparte, es una organización aparte de la Iglesia Adventista, pero no deja de ser adventista, no dejan de estar juntos y relacionados, no deja de ser parte, por mucha organización que tengan ellos aparte. Si no, no sería ADRA, sino sería ADR, la final, que es de adventismo. Que es de adventismo. O sea, está claro que van juntos y están de acuerdo. Eso es totalmente indiscutible. Y lo que yo venía a pensar, digo yo, es que como el diablo los ha hecho caer en el engaño y de una manera tan sutil y de una manera tan perfecta, porque claro, cuando uno anteriormente se decía, la Iglesia Adventista al final caerá en apostasía y acabarán aceptando el domingo, yo me preguntaba, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo se puede llegar a ese punto cuando hemos sabido tanto la verdad de que el sábado y de que el espíritu de profecía lo recalca tanto? ¿Cómo? Pero claro, ahora con la cuestión del cambio climático, que va disfrazado ahí, pero como no se quieren enterar de nada y los que ya se enteraron no están más infiltrados que otra cosa, entonces han caído en la trampa perfecta. O sea, el cambio climático es la trampa perfecta para todos. Y esto es ahora que ADRA está con ellos, pero vas viendo cada 2x3, cuando se tiene personas conocidas que son adventistas, ¿no?, y que en varias partes del mundo, en las iglesias que vamos a reciclar para poder, como decían una que vi esta semana, para poder ayudar a revertir el cambio climático. Y empezaban ahí con los jóvenes inventándose cosas para poder reciclar y poder contribuir para todo este asunto del cambio climático. O cuando algunos iban en sábado, todos organizados para recoger basura en lugares campestres, ¿no? Sí, sí. Claro, ¿no hay más días para hacerlo? A plantar árboles. A plantar árboles, También. sí, es que, pero ahora ya lo dicen directamente en las iglesias. Van poniendo todo para contribuir a que el planeta, para que no haya el cambio climático, para que podamos salvar todos juntos este planeta y como decía, y podamos seguir viviendo aquí la vida por lo que resta de años. Es impresionante. Y luego hay personas que dicen, ustedes solo critican a la Iglesia Adventista, solo se dedican con odio a machacar y a machacar.
Si esto es odio, jolín, digo yo, estás tratando de advertirle a la gente que no se vaya a perder. Eso es amor. En ningún momento. Odio sería el quedarte con la boca callada y no denunciar nada. Entonces sí que los estás odiando porque los estás mandando totalmente a la perdición. Yo lo que veo es que está todo tan bien orquestado, ¿no? Porque, como ya saben y ya tienen el periódico del día lunes en la mano, porque son ellos el que lo escriben, entonces, obviamente que está Satanás por atrás, ¿no? Dándole la letra, pero todas estas sociedades secretas, etcétera, etcétera, estos organismos que chupan de ahí, ya tienen todo escrito. Entonces, yo veo este COP27, etcétera, lo veo tan preparado. Yo no sé, por ahí estoy hablando por hablar, pero lo veo tan preparado por una cuestión de que, como dijo él, te lo están diciendo en la cara. El mismo The Economist te está diciendo algo que no va a suceder. O sea, tranquilo que no se va a arreglar. O sea, vayan, te hablan en plan profético, ¿eh? Y encima, sí, proféticamente te lo están diciendo. Y encima te están poniendo como los malos, ¿no? O sea, el poli bueno y el poli malo. Ellos son los poli malos porque lo único que miran son por sus propios intereses. Aquí hay un tema de gas, hay un tema de mercaderes, de negocios, por eso no llegan a un acuerdo, porque cada uno quiere cuidar su jardín. Entonces, ¿quién va a venir ahí atrás? El gran Salvador, el único que mira por todos, sin intereses, será gente que nunca estuvo en Roma, pero bueno, que no se preocupa por nadie, que quiere la paz mundial, la paz y la seguridad, nunca mejor dicho, ¿entiendes? Entonces, es como que le están poniendo la alfombra roja a este papa o al que toque, no, da igual. Yo, con el tema de la hipocresía por la contaminación, hay un hecho, por ejemplo, que quizá pasa más desapercibido, pero por ejemplo es la comida, ¿no? Ellos están insistiendo en todos estos planes de Agenda 2030 y todo, que la humanidad tiene que comer hierba o bichos o cosas así, pero cuando están todas estas reuniones, inclusive ecológicas, el menú que tienen puede elegir o langosta o carne de ternera de primera calidad. Es decir, No eso, son gusanitos. no comen ni gusanos ni hierba seguro. Otra cosa, lo hablábamos justo antes de empezar, ahora nada, porque viene la Navidad en el Vaticano, iban a poner un árbol, un abeto blanco que tenían que talar de una zona prohibida porque reserva de varios centenares de años, y al final un juez que es muy con el tema ecológico fue el que frenó el tema. Inclusive le mandó una carta al Vaticano, porque él es juez, diciéndole que inclusive era prohibido lo que estaban haciendo, y ni le respondieron, y al final el juez se movió y se frenó. Lo frenó y al final le darán otro árbol un poco más nuevo. Pero ya, mira, más allá que está bien presentar todos los manejos que hacen por atrás, hay cosas que hablan por sí solas. Si alguien se quiere creer que el Papa realmente es el líder ecológico, pues que mire, porque esas cosas ya ponen en evidencia realmente lo que a les importa menos que un pepino. Había un tema también con el tema profético, me acuerdo el tema este de los rotarios, que hay un vídeo que presentan, que era la verdad de una calidad desastrosa, por lo menos cómo lo doblaban todo, pero supuestamente científico, de un ciclo de no sé si 24.000 o 26.000 años que genera esto, y empezaban a hacer una cosa que, digo, y estos son los que después acusan a otros de conspiranoicos, porque era una cuestión de que esto va a generar esto y el magma de la Tierra y va a volar, bueno, todo en pedazos, pero, y digo, ¿y esto de dónde lo sacan, no? ¿De dónde lo sacan? Además, esto de los ciclos de 20, no sé qué, me hacía acordar a las... Sí, de 24.000, me hacía acordar a las profecías mayas, que la galaxia, y entonces cada 52.000 años el centro de la galaxia tira un rayo sincronizador que provoca una elevación de la conciencia, y me hacía acordar un poco eso, esas cosas de millones de años, de ciclos universales enormes que no existen, porque más de 6.000 para atrás no hay nada, pero una cosa toda también disfrazada de ciencia, súper bien paranoica, ¿no? De meter terror, pero bueno, y eso, conciencia, y eso sí no es conspiranoia, ¿no? Eso va muy bien. Pero bueno, realmente
yo creo que también, por un lado uno, es lo que hablábamos, le hablaba Ángel, lo hablamos hoy en la escuela sabática, uno ve cómo está viendo una programación mental que da mucha pena ver cómo la gran mayoría va entrando y va tragando, pero a veces las cosas empiezan a ser tan absurdas, tan disparatadas, tan evidentes también, que, bueno, decís, mira, al final, el que ya se lo quiere creer, pues, ¿qué vas a hacer? Porque si hay cosas que está bien, hay gente que no conoce este mensaje. Nosotros hace un tiempo, muchos no conocíamos, bueno, cada uno sabe cuándo llegó, pero había cosas que te planteabas. Claro, yo me acuerdo, yo ni era ni cristiano, pero cuando fueron el atentado de las Torres Gemelas, se caen los dos, que vale, bueno, los aviones pegaron, pero después cae otro edificio que estaba ahí al lado, el famoso edificio 7, que se cae de la nada, y yo digo, pero ¿y esto qué es, no? Y ahí ya eso te queda ahí, y ya te queda ahí dando vueltas. Entonces, digo, las cosas entran a un extremo ya de manipulación que decís mejor, porque hay gente, la gente que realmente tiene el amor por la verdad, porque hay gente que lo tiene, hay gente que no, pues mira, ya se planteará cosas y el mensaje les llegará. Quería comentar también al respecto de la iglesia adventista, lo que comentó Fanny, que yo tenía en la cabeza eso, de plantar árboles, ¿no? Recuerda que el vídeo, que no sé si era brasileño, no sé dónde, que se pusieron una camiseta todos, que estaban plantando árboles en sábado, el sábado climático, el sábado verde o algo así era, y ahí vimos claramente cuál era la táctica, o sea, la táctica de la infiltración o de quien está dirigiendo la iglesia adventista ahora es la unión entre el sábado y el clima. Pero es que, ¿qué hace el Vaticano? La unión del domingo y el clima. Es que es exactamente lo mismo. El día de reposo y el clima. Es lo que decíamos antes otra vez. Tenemos dos ítems, dos puntos de comparación con contextos que se van a situaciones completamente diferentes. Por lo tanto, es el mismo Satanás, es la misma táctica. Y la iglesia adventista está cayendo, pero de cuatro patas. Y con el mismo sistema, viendo que es lo mismo, exactamente igual, ¿no? Y luego, en otro tema, era otra de las palabras clave de la reunión, ¿no? De la paralela a la COP, ¿no? En el Sinaí, con el tema de las leyes climáticas, es la otra palabra clave que falta y está muy relacionada con el Sinaí, es evidente, es Moisés. Moisés, porque hemos visto que sale Elías, ¿no? La palabra Elías, pero es que inherente al monte Sinaí y la ley es Moisés. O sea que fijámonos otra vez cómo estamos en los mismos conceptos, Moisés, Elías, la ley, el Sinaí, profecía, ¿no? Que son los conceptos que llevan de cabeza al ministerio del cuarto ángel. Entonces, creo que ya no hay duda que Satanás va confirmando lo que se va presentando en el ministerio constantemente. Y es impresionante cómo el Señor puede hacer eso, ¿no? Puede hacer que Satanás, en su intención de tirar por tierra el mensaje del pueblo de Dios, lo que hace es ratificarlo aún más. En su falsificación. Y el conocer las artimañas de Satanás, como dice la palabra de Dios, nos ayuda aún más a afianzarnos en la nuestra. Y es lo impresionante. No es solo para no caer en sus engaños, sino para verlos y comprender que lo que está explicando es cierto también. El Espíritu Santo te hace ver eso. Y eso no podemos negarlo. El que niegue eso es que se niega a una puerta de sabiduría y de tranquilidad y de paz, porque te ayuda a saber que estás en el buen camino. Que, no acabas de creerte que la gente puede ser a veces tan cerrada, ¿no? ¿Y recordáis en qué día era que habían hecho esta propuesta de encontrarse en el Sinaí todos? 13 del 11 y un domingo. O sea, más claro, una vez más, recordemos la primera conferencia, ¿no? Del 2006. Aquí, bueno, dos cosas. Una que me ha enviado Andrea, que no se atreve a grabar el micro, que dice que en el colegio, hablando del adventismo, ¿no? En el colegio teníamos toda una semana ecológica. Ella estuvo en un colegio adventista. Y hasta hacíamos, dice, una caminata por todo el barrio con un montón de carteles: salvar el planeta, cuidemos el planeta, curemos el planeta. Y luego Daniela, que le doy las gracias, que Daniela de Madrid, me ha mandado ¿cómo
¿cómo se dice? Una nota, Una declaración. declaración de la Iglesia Adventista, que no sé si lo leíste, dice que es de 1995. A lo mejor lo leíste, pero bueno, vamos a recordarlo. Lo que decían, los peligros del cambio climático. Esta es la página de la Iglesia Adventista. Una declaración para los gobiernos de los países industrializados. Los científicos advierten del calentamiento global, gradual, bla, 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 ¿no? Para mantener los cambios climáticos dentro de parámetros aceptables es necesario reducir de manera significativa los gases de efecto invernadero, bueno, tal. A pesar de los riesgos, dice, los gobiernos parecen actuar con lentitud. La feligresía mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día solicitamos a los gobiernos implicados que den estos pasos necesarios para evitar este peligro tomando las siguientes medidas. En 1995, me dice Daniela, ¿qué es esto? Hacer cumplir los acuerdos de Río de Janeiro, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Cambio Climático de 1992, a fin de reducir para el año 2000 las emisiones del dióxido de carbono a los niveles de 1990. Establecer planes para reducir aún más las emisiones de dióxido de carbono después del año 2000. Abrir un debate público más convincente sobre los riesgos del cambio climático. Mediante la firma de esta declaración, los adventistas manifestamos nuestra defensa. Y terminando, dice, los adventistas hacemos un llamamiento para que se respete la creación, se pongan límites a la exploración de los recursos del planeta y se reevalúen nuestras necesidades como seres humanos. Declaración aprobada por la Junta Administrativa de la Asociación General el 19 de diciembre de 1995. De la Asociación General, que esto lo recibíamos en las iglesias de España y se nos decía que esto son cosas que eran mensajes que debíamos empezar a aplicar y apoyar, o sea que esto hace muchos años que se mueven, no es de ahora. Y recuerdo, ya os lo decía Ángel, cómo precisamente en esos tiempos ya en nuestra iglesia, hablando con el primer anciano y su hijo y mi hermano Josep, etcétera, decíamos, sí, ¿y dónde está el decir que Jesús viene y las señales del fin y que tiene que ver esto? O sea que ya viene de hace tantos años. En fin, es lo que hay. A mí me gustaría ir un tema más que es la última que se presentó, el tema de los jóvenes. Es que es realmente impresionante. Aparte, bueno, por todo lo que significa el tema de la juventud, pero más allá de eso, a mí es un tema que a veces hay cosas, lo mismo decía, hay cosas que parecen como que no se entienden realmente el juego que hay por detrás, que era el tema de China. Porque claro, bueno, uno de los problemas económicos que había del tema de poner dinero, uno de los temas es China, porque China hasta hace poco era como un país emergente y no ponía dinero, pero ahora dicen, bueno, a ver, tú ya de emergente ya eres un tremendo monstruo, eres el más contaminante, bueno, supuestamente, sí es el CO2 el problema, pero parece que China no está muy dispuesto a colaborar mucho. Pero el tema de China, porque veíamos que todo esto que se estaba planteando estaba pasando en China. Claro, y ahí es donde uno te descoloca, porque a veces parece como que China simplemente les hace la pelota, y según la opinión de muchos, bueno, no digo muchos, en realidad unos pocos, como que China, su plan es, sí, hacer la pelota, todo este cambio, toda esta transición ecológica, porque sabe que es el suicidio de Occidente, y ellos dicen que sí, después no hacen nada, y un día se ponen por delante. Pero vemos que no es del todo así. Porque aunque parece que pasan, que simplemente vienen aquí a Occidente y dicen que sí, sí, el cambio climático, pero después no hacen nada, pero sin embargo ya están ellos mentalizando a los jóvenes con estas cuestiones. Entonces, ahí es donde ves como que a veces pasaba lo mismo que con el COVID, ¿no? Vale, todo sale en Wuhan, pero Wuhan está en China. Y no vamos a pensar que China no sabía lo que estaba pasando ahí, por más que sea de Estados Unidos. Entonces, ves como que están ahí que se matan, que se disputan el poder, si se quieren, la supremacía entre unos y otros, pero todos van por el mismo juego. Podrán disputarse, y de verdad, porque yo no estoy diciendo que después se sienten y sean amigos y se abracen y se rían de nosotros tan así, en el sentido, sí se ríen de nosotros, pero no que van a la misma realmente China, por ejemplo, Rusia y la OTAN o Occidente. Es verdad que se están disputando el poder entre unos y otros, y se las tienen, y eso lo sabemos porque en Armagedón ahí se van a tirar con todo, unos contra otros. Pero sin embargo, realmente ves cómo van por el mismo carril. Entonces, ahí es donde uno, digamos nosotros, porque sabemos quién está atrás de todo en esto,
Pero la gente inclusive, que quizás no crea, tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué van con las mismas reglas de juego? Entonces, ¿quién está moviendo a unos y otros? ¿Realmente cada uno está tratando de imponer un plan, su propia estrategia, su propio plan, su propio orden sobre el otro, cuando en realidad se están disputando lo mismo? Entonces vemos cómo Satanás está moviendo a unos y otros, porque podrán, lo que digo, pelearse, disputarse el poder, pero al final todos aceptan la misma regla de juego. COVID, todos aceptan el COVID, porque China podría haber dicho, mira, este COVID, enciérrense ustedes, pónganse la mascarilla ustedes, nosotros seguimos porque todo esto... pero no, tolerancia cero COVID, ahora va mentalizando a los jóvenes del cambio climático, que sabemos que lo del CO2 es un fraude, y ellos no lo saben, pero sin embargo juegan con el mismo balón, digamos, con lo cual realmente está claro cómo Satanás va moviendo las cosas. Uno no llega a entender cómo son el trasfondo de todo, por qué, pero realmente vemos que las piezas van como van y Satanás está moviendo a los dos. Y esto también para muchos cristianos que siguen pensando que hay unos malos que son los globalistas y hay unos buenos que son los patriotas, que en este caso ya estaría Xi Jinping, Putin y Donald Trump si viene, o Bolsonaro si vuelve. Bueno, a ver, Bolsonaro que también es masón tanto como Lula, y ellos lo saben. Bueno, cada uno, si realmente hay cosas que si uno se las quiere creer es porque quiere, ¿eh? También me gustaría comentar, ¿no?, el tema que se ha dicho antes acerca de que interesa que en Europa el cambio climático apriete fuerte, ¿no?, por el tema de que está el Papa en Europa. Y el otro día salió una noticia que creo que la escuché en la televisión, o no sé si la presentaste tú, porque ya se me mezcla todo, la verdad, pero que decía que las temperaturas en Europa aumentan más del doble de la media mundial. Esto se anunció el otro día por las noticias del televisor, ¿no? Bueno, te quedas asombrado. ¿Y por qué en Europa el doble, no? Bueno, pues ya tenemos la respuesta un poco, ¿no?, de que está detrás quién está, ¿no? ¿Queréis añadir alguna cosa más? ¿No? ¿Sobre el G20 no queréis comentar nada? Bueno, lo que quedó patente con lo del G20 es que van totalmente en línea con lo que tiene que ver también con la cuestión de la COP27, ¿no? En definitiva, se está moviendo todo para que la economía de Francisco vaya en consonancia con la ecología de Francisco. Y esa era la clave del porqué esas conferencias de esta semana, que curiosamente estaban coincidiendo en los mismos días, ¿no?, prácticamente. Desde luego, quien mueve los hilos los mueve a la perfección, y lo que cuesta entender es que la gente no le dé por indagar un poco más para ver realmente quién es el titiritero, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, tristemente. Dicho esto, no sé si visteis o recordáis la parte donde los rotarios, al hacer esta, ¿cómo lo llamaban?, sociedad creativa, reciben un beneplácito y una bendición primero de una persona en concreto, antes que los demás, el mismo Papa. ¿Y el Papa no sabe quiénes son los rotarios? No, ¿no? Realmente son cosas que... Cuando has presentado tantos temas durante tantos años de todas estas cuestiones, cuesta entender aún cómo hay tanta gente que no sabe nada de esto, pero nada en absoluto, y otros que lo han desestimado como tonterías, ¿no? Sí, y luego la recibe de un patriarca ortodoxo, no me acuerdo si es el armenio, bueno, hay muchos. El católico. O el lituano, sí. Y también de un imán. Y la misma pregunta, y estos tampoco saben quiénes son los rotarios, entonces sean católicos, sean ortodoxos, sean de musulmanes o de acá o de allá, están todos en la misma. Sí, sí. Yo creo que sobre todo de hecho constan porque saben quiénes son. Testigo, ¿eh?
No, esto que decías ahora es que cómo la gente no se entera más de esto, ¿no? Pero es que, claro, también no olvidemos, ¿no?, que aparte de esta propaganda constante, ¿no?, del cambio climático, etcétera, esto va en paralelo a una estrategia para disminuir la capacidad mental de la gente, ¿no? Porque es que toda esta propaganda se dirige a personas que están, pues, con todo tipo de adicciones, vamos a decirlo así, ¿no?, que también lo hablábamos esta mañana en la escuela sabática, cómo el mundo está metido en una nube y cómo la información, cuando estás en esa nube, es tan difícil de dirimir que te están engañando, ¿no? O sea, llega un momento de que estás ahí metido y que hay como una cierta ceguera, ¿no? Entonces este problema se añade a ese... Bueno, claro, inducida, es una hipnosis, ¿no? Con los puntos que ha leído Fanny respecto a ese escrito de la conferencia general que iba para todas las iglesias y de todos los países adventistas, resulta que no países adventistas, sino iglesias donde hay adventistas de cualquier país, solo faltaba decir una cosa. Entre esos puntos que clamaban para que se aplicaran, faltaba poner y imponer la ley dominical, por favor. Porque de hecho era la misma consonancia en todo. Y ahora para todos aquellos, una vez más, antes Fanny hablaba, ¿no?, de que es que criticamos a... Si no dice las cosas, muchos no se enteran, porque en sus iglesias evidentemente no se las van a mostrar. Entonces, ¿no hay que decir la verdad para que el pueblo de Dios reaccione? No te olvides que también en esto que es esto de inducirnos y dormirnos y todo esto, también está esta moda de suavizar el mensaje, ¿eh? O sea, tenemos que tener un poquito de empatía con eso, porque es verdad que es constantemente, cada uno hoy decirle gordo a un gordo es lastimarlo. No es así, no es así. Es esta tendencia de querer, como valga la redundancia, suavizar el mensaje. Y ya hace varios años que está esto. Muchos años. Muchos. Sí, y imagínate tú que los verdaderos profetas, porque también existían estos que predicaban solamente cuestiones positivas, ¿no?, y al pueblo que no se preocupara, que todo iba a pasar, que nunca se iban a dejar de ser pueblo de Dios y todo el asunto. Imagínate que los profetas como Jeremías, Isaías, el mismo Elías, hubiesen andado con estas cuestiones que ahora nos hablan. O sea, si hubiesen callado, decir no voy a decir nada por temor a lastimar los sentimientos de mi hermano. Es que para despertar tienes que darte con el martillo del profeta, ¿no? Que claro. El martillo del profeta te dé en la cabeza y empiezas a despertar entonces. Pero si cuando viene el profeta dice, uy, no, que este es muy no sé qué, este es muy no sé cuántos, ya estás. Sí. Por mucho que sepas algo de la verdad, no vas a despertar, necesitas someterte a ese martillo, Bueno, ¿no? Y en este caso es a través de tantas conferencias preparando el gobierno mundial, las noticias, etcétera. Todo esto es un martilleo que es lo que te ayuda a despertar, porque aun sabiendo la verdad puedes caer. Al final hasta los escogidos van a ser engañados. Como no te dejes martillerar, por eso estás listo. ¿Qué dice Isaías? Clama voz en cuello, no te detengas, anuncia la rebelión. ¿A quién? A la casa de Jacob, el pecado que está ahí dentro de las iglesias. Entonces, si nosotros estamos dentro de la iglesia simplemente cuidando de no voy a decir esto porque, puedo lastimar a mi hermano, no voy a decir lo otro porque puedo tener problemas, como quiero seguir estando ahí dentro de la iglesia, me callo, ¿no? Me callo las cuestiones que tengan que ver con denuncias. ¿Cómo le llama Jeremías a esto? Perros mudos. Perros mudos. Si Lutero no hubiese dicho ni pío, no hubiese habido la Reforma protestante. Sí, a mí, como sé que hay adventistas que quizás son de la denominación o de otros grupos y no... Pero bueno, como sé que nos ven, yo realmente, me gustaría que hagan una reflexión, porque es lo que hablamos, que piensen si es lo mismo criticar que denunciar. Porque si se mete todo en el mismo saco, los profetas ¿qué eran? Criticones. Eran criticones. Que hay gente que son criticones, que hay ministerios inclusive independientes que son despiadados y ves mala fe y maldad, sí es verdad. Pero quizás no todos.
y seguramente, y obviamente no todos. Entonces, hay un mensaje de denuncia que siempre estuvo. Es decir, y especialmente, primero viene el pueblo de Dios. Por supuesto que se tendrá que denunciar a todo lo que es Babilonia, y eso es el mensaje final. Pero, ¿qué hicieron los profetas? ¿Qué hizo el mismo Cristo? ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Qué hicieron luego los apóstoles? Hay una diferencia entre criticar y denunciar. Y la denuncia es profecía, es pura profecía, y eso ha estado siempre. Si se lee a los profetas del Antiguo Testamento, pero vaya, a Israel era a quien más le daban los palos. ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo reaccionar. Entonces, que piensen eso. Piensen si nosotros simplemente estamos criticando con mala intención, órénselo a Dios para que a ver si Dios los ilumina, o si nosotros realmente estamos denunciando porque es el deber que tenemos. Es que pensad una cosa, desde la perspectiva de que hay 20, dicen, millones de adventistas, y los 20 millones de adventistas están desconociendo todas estas cosas porque sus dirigentes se las ocultan o las niegan, se le va a pedir la sangre sobre esos feligreses. Y al fin del tiempo, cuando Ellen White habla en el conflicto de los siglos y en otros textos, de cómo se va a rebotar la gente contra sus ministros, y no habla de políticos, sino de ministros de la fe, de religiones, porque los habrán estado engañando y diciendo que esas cosas no eran ciertas, esos adventistas no entran en eso de lleno. Entonces, si no decimos nada, hemos de ser cómplices por dejar que 20 millones de adventistas vayan al matadero por la eternidad. Es que este es el verdadero amor. Amor no es me callo para no herir los sentimientos del otro. Cada quien se sentirá aludido dependiendo de su caso. Claramente tú no vas a acusarle individualmente el pecado a la persona, porque todos somos pecadores al fin y al cabo. Pero estamos denunciando a la denominación con las barbaridades que están haciendo. Nunca vamos a señalarle, mira que este es ladrón o que este es así, este es asá. Ya dará cuentas a Dios de todo. Pero en la cuestión de la denuncia aquí es a las cosas que se están haciendo como corporación. Imagínate que nadie dice nada de esto que ahora Víctor ha presentado sobre cómo ADRA está totalmente involucrada en toda esta cuestión que se está presentando. ¿Alguien se puede enterar? ¿Algún adventista creerá que, bueno, y muchos creen que esto está bien, que excelente, cómo hacen, ¿no? Cómo se involucran? Pero habrá quienes realmente tienen un corazón sincero, escucharán esto y dirán, hombre, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Cómo es esta situación? Entonces, eso es amor de verdad. El querer no solamente es la cuestión aquí terrenal, es la cuestión de la vida eterna, y a eso es que abogamos, tratando de abrirle los ojos a los adventistas, porque los queremos, son nuestros hermanos. ¿Cómo no los vamos a querer? ¿Cómo no vamos a querer que puedan salvarse? Y esa es la cuestión, pero para que puedan despertar hay que hablar así y hay que denunciar, si no simplemente se quedan ahí totalmente engañados. Hermanos adventistas, hay una relación clara entre el sábado y el cambio y el tema climático. Hay una relación clara entre el domingo y el tema climático. Se está enfocando de la misma manera para poner ese día como un día, digamos, significativo. Entonces, si el sábado es igual al día de reposo climático y el domingo es igual al día de reposo climático, el sábado es igual al domingo. El sábado es igual al domingo, ya no hay diferencia. ¿Cuántas veces hemos leído profecía de Elena White al respecto de que la iglesia adventista, la misma iglesia elegida, iba a defender el día de reposo domingo, iba a predicar en las iglesias y decíamos, ¿cómo puede ser? Es impresionante, ¿cómo va a poder ser que esto suceda? Es imposible. Pues mira, a través de una ley o a través de una religión, que es el tema del medio ambiente, han conseguido que los adventistas relacionen algo con el sábado, que es lo mismo que se relaciona con el domingo. Es una jugada maestra, es matemáticas básica. Si A es igual a B y C igual a B, A igual a C. Es una asociación de ideas. Nos lo están poniendo para caer y estamos entrando. Por eso, hermanos, es muy sencillo. Es muy sencillo, es matemáticas básica. Y eso Satanás lo está metiendo muy fácilmente. Sábado igual a domingo. Ya no hay diferencia. Ya no habrá diferencia. Si se hace luego un culto un sábado o un domingo es igual, porque tendrá que ver todo con salvar la tierra. Y al final el sábado se irá pues a la basura, ¿no? Pues tengamos cuenta en eso, que estamos en la parte final de esa transición.
¿Queréis añadir algún comentario más sobre estas conferencias, lo que hemos visto? Pues bien, ha llegado el momento de recordar unas informaciones que hace unos cuantos años que ya salieron y que os vamos a leer, por si alguno la desconocía. Pero sobre todo, las vamos a leer ahora porque después de haber visto toda esta semana de conferencias, más lo de hoy en coloquio, esto es esencial. El Vaticano gana protagonismo en la lucha contra el cambio climático. Un centenar de expertos se reúnen en la Santa Sede en una sesión interreligiosa sobre dimensiones morales del cambio climático y desarrollo humano sostenible. Sabéis, por un momento estuve a punto de poneros esto en los coloquios de la moral que estuvimos presentando, hacer una continuación, pero es que como estábamos hablando del tema de cambio climático, ya dije, bueno, pues mejor ponerlo directamente aquí. Y estad atentos, porque lo que vais a ver ahora, después de esta declaración, que esto es una cuestión ya de dimensión moral, fijaos en qué fecha está esto hecho. 2015, sí, 2015. ¿Vamos a leerlo? Dice, un centenar de representantes de diversas confesiones religiosas y especialistas en el estudio del clima y la lucha contra la pobreza se reúnen este martes 28 en el Vaticano en una singular sesión de trabajo titulada Proteger la Tierra, dignificar la humanidad, dimensiones morales del cambio climático y desarrollo humano sostenible. La jornada ha sido organizada por la Academia Pontificia de las Ciencias, la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN, organismo de la ONU, y la organización Religiones por la Paz, con el objetivo de ayudar a fortalecer el consenso mundial sobre la importancia del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible. No sé cómo estáis apreciando esta noticia, pero yo solo ver los titulares de la sesión de trabajo ya es para quedarte helado, sobre todo cuando han pasado ya unos cuantos años desde eso. Y ahora el que decía que, mirad el título, gana protagonismo en la lucha contra el cambio climático, el Vaticano, ahora es que cada vez lo gana más. 2015. Y continúan. El cambio climático global afecta negativamente a todos los aspectos de nuestra civilización y por lo tanto debería ser un motivo de grave preocupación en todas las religiones del mundo. Su efecto en los pobres es aún más grave. Queremos elevar la importancia de la dimensión moral de proteger el medio ambiente antes de la encíclica papal y la construcción de un movimiento mundial para hacer frente al cambio climático y el desarrollo sostenible en todo el año 2015 y más allá, ha explicado la Academia Pontificia de la Ciencia. Por tanto, tenían claro que esto era una grave preocupación, ¿para quién? Para todas las religiones del mundo. ¿Os extraña lo que ha leído Fanny de esos años? No, porque es que ya iba en consonancia a todo este juego. El resultado esperado de esta sesión de trabajo es una declaración conjunta sobre el imperativo moral y religiosa de hacer frente al cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible, destacando la conexión intrínseca entre el respeto al medio ambiente y el respeto a las personas, especialmente los pobres, los excluidos, víctimas de la trata de personas y la esclavitud moderna, los niños y las generaciones futuras, ha indicado este organismo especializado del Vaticano. Fijaos que ya hablaban de generaciones futuras en esos años. Lo mismo que ha venido a decir el comunicado de ADRA que os mostramos en la conferencia. Generaciones futuras. ¿Y la venida de Cristo dónde se plantea? ¿Cuántas generaciones futuras puede haber? ¿Una generación? Al menos 25 años. ¿Pero de qué están hablando? ¿Y en plural? ¿Mínimo 50? Es que es una auténtica y absoluta barbaridad cristiana, al menos desde el sentido profético, evidentemente. Pero una vez más, fijaos, imperativo moral y religioso, todo este tema del cambio climático. Recordad cómo dijimos que el papado cogería el poder a través de la moral, y a través de la moral resulta que también está el tema del medio ambiente, el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué implicaba
porque fijaos, esto se dijo preparando ya que habría una encíclica del Papa al respecto, que surgió ese mismo año. ¿Y qué iba a haber allí de contenido? La clave de toda la encíclica, la ley dominical. Por tanto, los que aceptan todo esto bajo esta perspectiva papal y también, como no, la Iglesia Adventista, ¿a qué está favoreciendo que se instale? La ley dominical. Sí, un comentario es que justo antes de que empecemos con esto del recordar, comentaste de la parte de la economía de Francisco. Pensemos que el tema de la economía va ligado a la moral. Inclusive antiguamente los economistas también eran moralistas, por así decir. Y vemos como toda la economía de Francisco tiene que ver con una cuestión totalmente moral, de la administración de las riquezas y de la administración de, bueno, de todos los recursos naturales. Sí, sí, la ayuda a los pobres, a todo, claro. A ver, hay gente que quizás lo sabe, pero este tema ecológico, por eso hay gente que le llama a esta especie de religión ecofascismo, ya los nazis tenían toda una propuesta sumamente ecológica y tiene que ver mucho con el fascismo, que esto va ligado totalmente a lo que es, digamos, el orden económico siempre que le ha gustado al Vaticano. Tendrán la cuestión del comunismo en el sentido de ciertas cuestiones que tienen con la moral, pero con la cuestión que es internacionalista. El fascismo siempre ha sido nacionalista. Es como una mezcla de lo que tenemos hoy, capitalismo inclusivo, economía de Francisco. Pero todo esto de moral tiene que ver con la economía de Francisco de lleno. Así que los cambios también, cuando cambien el orden económico, las vidas de todos nos cambiarán en gran manera también. Por supuesto. Y siguen diciendo esto. La cumbre Proteger la Tierra, dignificar la humanidad se celebra como parte de la estrategia del Vaticano en favor de la lucha contra el cambio climático. Es una estrategia, ¿eh? Recordad que hay una parte, un ministerio dentro del Vaticano que se dedica, ya veis a qué, ¿eh? O sea, llevan años ese dicasterio. El Papa Francisco podría firmar este mismo verano una encíclica centrada en la importancia de hacer frente a este problema ambiental y a sus derivadas sobre la calidad de vida, la pobreza y el desarrollo humano. Y lo hizo. En 2015 surgió Laudato Si, la encíclica del Papa. Personalidades destacadas. En la sesión inaugural de la jornada, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha defendido en el Vaticano que combatir el cambio climático y sus efectos es necesario para reducir las desigualdades y que es una cuestión moral. Mitigar el cambio climático y adaptarse a sus efectos es necesario para erradicar la extrema pobreza, reducir la desigualdad y garantizar un desarrollo económico equitativo y sostenible. Es por lo que yo digo que es una cuestión determinante de nuestro tiempo, dijo después de reunirse con el Papa Francisco. El cambio climático está intrínsecamente vinculado a la salud pública, a la seguridad del agua y de los alimentos, a los movimientos migratorios, a la paz y a la seguridad. Es una cuestión moral, una cuestión de justicia social, derechos humanos y ética fundamental, ha indicado el máximo representante de la ONU. Sí, era en esos tiempos, ya recordáis, Ban Ki-moon, ahora es el señor Guterres, pero en definitiva, como no, siguen en la misma línea. Y fijaos una vez más, hablar de que es una cuestión moral, pero además que ha añadido antes a la paz y a la seguridad. No falla. O sea, a veces no nos damos cuenta de la magnitud de las palabras del texto bíblico cuando digan paz y seguridad lo que va a venir, porque es que ya hace años que lo están hablando y hace años que ya veis a qué lo están aplicando también. No solo esa cuestión de guerras, sino también a lo que puede causar una cuestión como el cambio climático, con toda esa repercusión que nos dicen a nivel mundial sobre la gente y los recursos, y por tanto la seguridad se va al traste, no habrá paz. Y una cosita, con respecto a lo de la Iglesia Adventista, recuerdo en el último, justo al final de cuando yo estuve, ya después ya me echaron, pero uno de los conceptos que se estaba hablando mucho era el de justicia social. Y ese es un concepto, eso es socialismo católico. No, lo que decías, las consecuencias de la paz y seguridad a nivel climático es destrucción repentina. Es destrucción repentina, lo mismo lo dice el versículo, y tú puedes asociar a la guerra como lo puedes asociar a que viene un huracán destructor nivel 800 y te destroza el país, y eso se lo están enviando entre ellos, o sea que está ligado todo. Totalmente. Por cierto, aprovecho a decir algo. En el vídeo que mostramos de esta sociedad creativa,
Ellos hablan de la gran catástrofe, que ya visteis para cuántos años más o menos calculaban, que eran unos 13 aproximadamente. Ellos hablan de que hay un lugar donde la corteza terrestre es mínima, exacto, las fosas marianas con la capa de abajo, y que eso se va a romper y entonces se va a generar, bueno, la gran catástrofe absoluta, que saldrá todo hirviendo. Bueno, recordad que hay una profecía de Ellen White sobre el último tiempo que dice algo que ya pasó en el diluvio, que las aguas serán muy calientes y se lanzarán pedruscos enormes hacia todas partes. O sea que realmente esto puede pasar, claro que sí. Y fijaos que ellos decían que esto es lo que se está escondiendo a la humanidad y que es lo que necesitaban conocer, ¿no? Realmente el diablo, ¿a qué está jugando? Sabe lo que se avecina, lo sabe de sobras. ¿Y qué está haciendo? Pues poniéndolo en boca de otros que precisamente le sirven a él. Una vez más, juega a la perfección. Yo cuando escuché eso, me vino el mismo pensamiento. No descartaba que lo que estaban describiendo era lo que iba a pasar cuando Cristo llegara, ¿no? Claro. O cuando se hiciera ese gran terremoto, ¿no? Que también está como profetizado, ¿no? En la Biblia, que pueden pasar esas cosas y que puede formar parte de esa eliminación final, ¿no? del pueblo de la tierra, ¿no? La jornada incluye la participación no solo de representantes religiosos, sino también de importantes expertos internacionales en materia de desarrollo y protección del medio ambiente, entre los que destacan Jeffrey Sachs. Os suena, ¿no? Jeffrey Sachs. Este está metido en económica. Sí, en todo, y creo que es el que ha tenido que ver con el tema de Laudato Si, Jeffrey Sachs. Martin Rees, Paul Crutzen, Partha Dasgupta, John Schellenhuber, Peter Raven y William Bentley. Uno de los pocos representantes políticos de alto nivel que participan en esta reunión es el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Bien, pues ya habéis visto esto en 2015. Los términos que han usado para expresar toda la cuestión de protección del medio ambiente, cambio climático, etcétera, etcétera. Todas las religiones deberían estar involucradas para arreglar esto. El Papa saca la encíclica Laudato Si en apoyo a toda esta cuestión y que rápidamente se hace, nunca mejor dicho, viral en el mundo entero y que la ONU evidentemente recoge e intenta ir aplicando las partes que la encíclica nombra. Pero esto no es todo, porque después, mirad este otro artículo, está extraído de la página oficial de Jesuitas y nos hablaba así en el año 2020. Habían transcurrido 5 años. Laudato Si. Todo está interconectado. Os he dicho algo al principio, ¿lo recordáis esta frase? Realmente todo está interconectado. Sí, sí, y ellos lo tienen muy claro, porque es lo que necesitan para que todas las piezas les encajen para dar la solución final al mundo. Y decían una semana para celebrar el 5º aniversario. ¿De qué? De la encíclica Laudato Si. Mirad qué nos dicen. A invitación del Dicasterio Vaticano para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, dirigido por nuestro compañero el cardenal Michael Cerny, grupos, redes y organizaciones de la Compañía de Jesús se están uniendo a muchos otros para celebrar el 5º aniversario de la encíclica del Papa Francisco sobre la ecología. Fijaos, los jesuitas no iban a quedarse cortos, iban a mover, y desde luego con el Papa jesuita, evidentemente todo el tema del Laudato Si. Entre los colaboradores a este evento mundial se encuentran el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología, EcoJesuit, la Red Jesuita Africana para la Ecología, CVXCLC, o sea, Comunidades de Vida Cristiana, Jesuiti Educazione, además de asociaciones nacionales de diversos países. Las oficinas de apostolado social y las de comunicación de las conferencias jesuitas también promueven la Semana Laudato Si, como lo ha hecho la CPAL en su último boletín. ¿Cuándo será? Del 16 al 23 de mayo, con una clausura el domingo 24 de mayo, que invitará a todos los participantes a la oración al mediodía hora local.
¿Una semana? No, más de una semana. Es una invitación para que los católicos participen en una iniciativa que promueva una aventura de un año completo de transformación a medida que nos adentramos en el hondón de una crisis planetaria. Una aventura que incluya oración, reflexión y preparación, todos juntos, con vistas a un mundo mejor para el mañana. Bien, pues esto es lo que nos decían los jesuitas respecto a esa celebración del 5º aniversario de Laudato Si. Iban a insistir bastante en ello, pero no solo fue para ese año. Eso se ha venido prolongando y ya hemos visto cómo ya se ha generado esa plataforma Laudato Si, que realmente está moviendo mucho y donde muchos se adhieren a ella. Bueno, pues este trabajo va a dar sus frutos, de eso no hay duda alguna. Y terminaban así. Las lecciones de la encíclica del Papa Francisco, uno de los pocos documentos del Vaticano que ha tenido un impacto en todo el mundo, mucho más allá del entorno católico, son particularmente relevantes en el contexto de la pandemia de coronavirus que ha paralizado grandes partes del mundo. Laudato Si ofrece una visión y perspectivas para construir un mundo más justo y sostenible. Como señala Xavier Jeyarach, secretario para la Justicia Social y la Ecología, Que es jesuita, ¿eh? Cuando pones EJ quiere decir que es jesuita. Laudato Si fue y sigue siendo un texto profético que dinamiza, construye puentes y da nuevas esperanzas a todos. ¿Veis lo del texto profético? Como también ya aparecía, y ahora también hasta nos lo dicen en The Economist, y el Papa lo sigue tratando igual. Bueno, yo creo que es interesante porque, claro, si uno se fija, mira, esto tiene que ver con, me acuerdo del último culto que presenté, que ya hace bastante, porque después, bueno, por cuestiones no pude, y que en el próximo, si Dios quiere, también hablaré un poco, es que la profecía es lo que marca el rumbo. Entonces, claro, ellos están marcando un rumbo. Están marcando un rumbo, están haciendo profecía falsa de Satanás, pero están marcando un rumbo. Porque para nosotros, ¿qué es lo que nos marca el rumbo? La profecía, sin ningún lugar a dudas. Lo que tantos desechan, pero es claro, y por eso se pierden, se quedan sin rumbo, pierden de vista el camino. En esta época de crisis del COVID-19 debemos recurrir a las palabras proféticas de Laudato Si, que nos invitan a admitir la fragilidad de nuestra ciencia, tecnología e inteligencia y nos convidan a maravillarnos ante la belleza de la creación y nuestra interconexión. ¿Qué os parece? Palabras proféticas de Laudato Si. La encíclica Laudato Si no es una encíclica cualquiera. Ya veis lo que nos dicen, esto ha trascendido a todo el mundo, es un impacto mundial, más allá del entorno católico, y cada vez se ve con más claridad a medida que va pasando el tiempo, y ya nos lo están marcando claramente. Palabras proféticas de Laudato Si. Entonces uno piensa, si allí dice que hay que poner el domingo para arreglar los problemas del mundo, son palabras proféticas también. Por tanto, si todo esto se está cumpliendo, porque su programa, ¿qué pasará con la ley dominical? ¿No se va a cumplir? Entonces, ¿tú puedes apoyar algo que sabes que va a conducir a la ley dominical? Evidentemente, no te dará por ir tirando papeles por el suelo y toda la porquería que tengas en tu casa. Es lógico, no irás quemando bosques ni haciendo las trastadas que suelen pasar en tantos lugares. Pero eso quiere decir que te tienes que adherir a todo esto sabiendo que va a desembocar en un ecumenismo interreligioso, donde todos irán conectados porque todo está interconectado y donde tú, si te niegas porque la palabra de Dios ya te dijo en profecía que no puedes jugar con esto porque esa es la trampa satánica a través del papado, tú estás interconectado con ellos y eres un problema para el mundo y para ellos. ¿Qué te va a pasar? Ya lo sabes, ¿no? Entonces, ¿por qué esto no se dice en las iglesias adventistas? Porque no se les muestra la verdad. ¿Por qué le hacen el juego al papado? En las iglesias adventistas y en tantas partes, ¿eh? Pues nosotros deberemos seguir diciendo las cosas como son, les guste o no les guste, a unos y a otros, porque la gente debe despertar para poder ser salva. Y terminan diciendo algo más.
Si quieres terminar de leer. El tema de la semana es muy simple y muy fuerte a la vez. Todo está interconectado. Vean el breve mensaje del Papa, en esta ocasión en el que hace un llamamiento al compromiso con el futuro de nuestra casa común. Es lo que nos faltaba, ¿no? Nuestra casa común. El compromiso de nuestra casa común. Como es la casa común, el planeta para todos, tú debes participar de todo eso, tal como se marca en normativas suyas, porque estás interconectado y de lo contrario eres un problema para la casa común. No hay más. ¿Nos estamos dando cuenta a qué nos enfrentamos? Esto va a mover el mundo entero y el mundo entero va a aceptar la ley dominical. Y quería comentar antes de que sigas, es que realmente esto que está diciendo aquí, debemos recurrir a las palabras proféticas de Laudato Si, y es que Laudato Si sí que tiene profecía. La profecía de que iba a haber un día que el papado, la bestia, iba a instaurar, ¿para qué? Para un día falso, el día falso de reposo, ¿no? Es que es profecía, lo están diciendo ahí, aunque lo digan que profecía para lo que sea, ¿no? Pero realmente es profecía. Laudato Si, con el domingo ahí implícito de la ley dominical, es profecía, que lo dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Es tal cual, es impresionante. Nos lo dicen en la cara, tú. Claro. ¿Y qué encíclica sacó después? ¿Lo recordáis? Fratelli Tutti. Es lo que faltaba para unir. Bueno, pues esto no termina aquí. Aún hay algo más por leer. Mirad lo que nos terminan diciendo. Las instituciones jesuitas, las parroquias, las comunidades quedan invitadas, por lo tanto, a ser creativas, en muchos casos utilizando medios virtuales de encuentro, ya que los mítines no son posibles en la mayoría de los países del mundo, para que jóvenes y menos jóvenes vibren en favor de esta conectividad que une al mundo. Ello también permite vivir el espíritu del Evangelio, saliendo de nosotros mismos para servir, ayudarnos mutuamente, construyendo juntos el futuro de un planeta que necesita todas estas conexiones para respirar y compartir la vida. Dicen algo que hay que predicar la segunda venida de Jesús, que esto se acaba. Nada, ni pío, ¿eh? Nosotros vamos a arreglar el mundo. Precioso. Y terminan diciendo... Un ejemplo de esta creatividad en la provincia de España es la publicación de una serie de 4 folletos para la oración y la animación bajo el tema Conversión ecológica. 1. El Evangelio de la creación. 2. Las raíces humanas de la crisis ecológica. 3. Convertirse es ser atraído. 4. Conversión. ¿Hacia dónde y cómo? ¿Es conversión a la fe? ¿Veis en algún momento que es convertirse, arrepentirse de los pecados reales, hacer un cambio en tu vida, querer seguir la ley de Dios verdadera, los 10 mandamientos de Dios, dar el mensaje final al mundo, el del cuarto ángel, mantener la sana doctrina? ¿Veis algo de esto aquí? Entonces, ¿cómo podéis participar de esto? Adventistas, ¿cómo podéis participar de esto? Pues, en fin, si participáis de esto y encima queréis que todos participen de esto, estáis sirviendo al papado. La ley dominical ya solo un pasito más y vais a caer de lleno. Qué triste. Claro, porque si el sábado es donde se concentra o se ejemplifica toda la ley, los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos del Sinaí, estos 10 mandamientos ecológicos, ¿en dónde se van a resumir? En el domingo. Y claro, hoy quizás no hable mucho, poco, de la venida de Cristo, pero pronto lo empezarán a hablar. Claro. Porque la ley dominical, es decir, el papado, la ley dominical va totalmente ligado a la venida en domingo, en el gran domingo seguramente del año, por el que justamente se celebra el domingo, ¿de quién? De Satanás, como si fuera Cristo. Entonces todo va ligado. Todo va ligado, es decir, la persona, los adventistas que empiecen a tomar este rumbo es que van directo a postrarse ante Satanás. Es decir, y llegará un momento, y este es el tema, que uno no sabe cuándo cruza una línea donde ya una línea de no retorno. Quizás hay muchos pastores que ya han cruzado esa línea,
pero bueno, el pueblo tiene un poco más de esperanza. Hay pastores que también, pero realmente, es decir, los que están viendo que hay algo que les toca la conciencia, que no se duerman, que no esperen a querer ver un poco más de evidencia porque un día quizás ya no tengan oportunidad. Y después, por más que lo que comentó Víctor, por más que se les echen encima a los pastores cuando les empiecen a caer las plagas, ellos también serán cómplices. Quizás los pastores sean 10 veces más culpables, pero ellos también tendrán su grado de culpabilidad y se habrán, digamos, perdido el cielo voluntariamente. ¿Queréis comentar alguna cosa más? ¿Sí? Como dicen ellos, ¿no? Que luchemos contra el clima. ¿Cómo van a luchar contra el clima? ¿Quién es el dueño de toda la naturaleza? En realidad, ellos están queriendo luchar contra Dios. ¿Y no dicen quiénes son los que ocasionan ese clima que tan desvariado hay, ¿no? Que no son muy claros. Y esto, como ADRA, la iglesia, ya está dentro de ellos mismos están queriendo ir en contra de Dios. O sea, no se dan cuenta de eso, ¿no? Pues sí. Sí, el clima como enemigo, ¿no? No nos olvidemos también de las armas geofísicas, ¿no? Claro. Por eso repetía en las conferencias que ojalá la gente se pusiese a ver lo que presentamos en Costa Rica, porque allí hay una... HARP. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8:22. Creo que esto más claro ni el agua. ¿Qué conclusión sacáis? Que tal cambio climático como tal, como nos están diciendo, no existe. A no ser lo que ya estamos diciendo, ¿no? Que todo ha sido provocado por ellos mismos para hacer realmente establecer esa agenda tan preciada que ellos hoy en día. Dios ha dicho que mientras la tierra permanezca, mientras exista esta tierra como la conocemos, no dejarían de existir la siega, el frío, el calor, las estaciones, el clima en general como Él lo ha creado. El frío y el calor. Sí, sí. El verano y el invierno. El cambio climático, aunque hable de un calentamiento global, de hecho va a aumentar la calor y el frío también. O sea, los extremos van a aumentar. Lo que se va a perder es el clima templado, es la previsión desde que yo estudiaba. Ahora, está claro que por más que inclusive gente que está ligada al Vaticano nos quieran asustar de que, cuidado, que si no hacemos algo esto puede estallar por todos lados, que en algún momento, como decían, pasará. Es decir, hasta que Cristo venga, la tierra va a estar aquí. Sí, sí. Esto es lo que dice el versículo, hasta que Cristo venga, y eso es lo que cualquier iglesia, cualquier cristiano tendría que estar diciendo. Es decir, hasta que Cristo venga, el frío, el calor, la sementera, el invierno, el día, la noche, el verano, la primavera, todo va a seguir. Es verdad que nosotros podemos dañar y seguir dañando, y es lo que está haciendo, pero por más que le quieran meter caña a sus armas geofísicas, esto es una promesa, esto es palabra de Dios y se va a cumplir. Ahí está. Lo que pasa es que no creo que sea solamente asustarnos, también es culpabilizarnos, ¿eh? Sí, claro. Pues bien, no sé si hay preguntas, supongo que esta vez no, al haber perdido la conexión. ¿Sí, había una? El fondo de reparación. ¿Qué era el fondo de reparación? Ah, vale, bueno, lo hemos dicho mientras estábamos en conferencia. Es la forma de contribuir los países ricos hacia los pobres, en el sentido de que los ricos son los que más contaminan y los que más afectados quedan son los países pobres. Entonces esto, para reequilibrarlo de algún modo, es darles mucho dinero y recursos para que se puedan salvar un poco de todo eso. Y esto implica muchos millones. Y ahí está la polémica, ¿no?
Lo que sí queda claro por profecía, y los pioneros adventistas lo habían tenido muy claro, es que al final, por más que se hable de las cuestiones de cambio climático, lo que lo provoca, etcétera, etcétera, es que las últimas guerras, la guerra final, sería por petróleo. Y eso, si vais mirando estadísticas, el consumo no baja. O sea, podemos pensar que los coches ahora van más eléctricos algunos y otros irán con no sé qué, pero el petróleo, el máximo consumo, no es solo por los vehículos, y seguirá hasta el final. Y como es una disputa económica importantísima, va a llevar a que todos quieren el pastel, aparte de que a su vez habrá la guerra contra el pueblo de Dios que seguirá diciendo las verdades, evidentemente. Hay otra cosa de los países pobres. Una cosa es que están alegando que este dinero es para los desastres que están pasando en todas sus zonas, ¿no? Que son las más atacadas por este sistema. Pero es que a la vez hay otro problema, y es que ellos son grandes consumidores también de petróleo, en el sentido de que no tienen otro sistema para poder utilizar, para mover sus casas y sus maquinarias y tal. Claro, todo lo que usan es contaminante. Claro, ¿qué pasa? Que ellos, si les quitan eso, no tienen nada más, ni recursos para hacerlo. Entonces, no es solo el hecho de que les destruyan el ambiente, sino que además ellos tienen que utilizar tecnologías que no tienen dinero para implantar. O sea, los condenan a muerte. Sí, ya claro, está. Los hacen más pobres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a instaurar esas tecnologías ahí? ¿Quién lo va a hacer? ¿Ellos? En otras empresas de otros lugares. Por eso les interesa tanto este cambio económico global, para meter ahí sus empresas a Estados Unidos y otros lugares y otros países países potentes, y hacer su negocio ahí también. Es una generación de negocio donde no había, evidentemente. Yo, ya que le hablamos a los adventistas y le hablamos a los católicos, también me gustaría hablarle a nuestros jóvenes, los del Cuarto Ángel, porque Ellen White dice, y es clarísimo, es una lógica, que, bueno, aparte de la importancia de los jóvenes, nadie podrá llegar a ellos con tanto poder como los mismos jóvenes. Sí, yo puedo intentar hablar, y a veces lo he hecho y lo hago, pero no voy a tener tanta llegada con los de 15 años, los de 20, como los que tienen 15 o 20 años. Pero realmente, lo que hablábamos recién, que César decía, se nos intenta culpabilizar, y es verdad, pero realmente se está creando una paranoia en la juventud tremenda. Y hay gente joven que están entrando en casi estados de locura por este tema, porque realmente le están queriendo decir que esto estalla en cualquier momento, que no tienen futuro, que en una parte es verdad. Pero realmente es la nueva generación, son gente que, claro, no conocen de todo esto, no conocen la verdad. Los jóvenes son los más... Niños jóvenes son más manipulables, para bien o para mal, y realmente se está sembrando, ya lo vimos como inclusive en China, pero en todos lados se sigue como el papado y los jesuitas se está moviendo entre los jóvenes de manera tremenda, y se los está utilizando para que ellos sean el motor, con toda la energía que tienen, con todo, para que sean realmente el motor de este cambio, para poner un rumbo que será la propia ruina realmente ecológica y en todo sentido. Y bueno, nosotros tenemos mucho que hacer, y nuestros jóvenes en este sentido son los que más tienen, los que más pueden hacer, para llegar a esta nueva generación que realmente en el colegio ya los niños en todos lados le están metiendo con el tema ecológico, les están llenando la cabeza, y realmente tienen que conocer la verdad ellos. Sí, porque les llenan la cabeza de esto, les llenan la cabeza de mindfulness, de yoga y de no sé cuántas cosas más, y ninguna de acertada, ¿no? Pues es una gran responsabilidad, sí. Pues bien, nosotros terminamos el coloquio aquí. Hay una noticia que iba también en consonancia con todo esto, que antes, Javi, tú has dicho algo, y es que el Papa ha pedido hacer un encuentro ecuménico con el Católicos, precisamente, otro patriarca, para poner en el mismo día ya la Semana Santa, especialmente el famoso domingo, ¿no? Y esto quiere decir que tienen que acoplar los calendarios para que vayan en consonancia, y esto los une aún más. Y tienen previsto como mucho para el 2025. Una vez más, porque habrá un recordatorio de algo que pasó hace muchos años. Concilio Ecuménico de Nicea. Y esto tiene que ver con ley dominical y con venida de Satanás. Claro. Pues bien, esto lo mostraremos en las noticias de actualidad en relación con la profecía, si Dios quiere, que esta semana, vaya faena, tendremos a presentar noticias al respecto, porque recordad que mientras esto está pasando también la guerra entre Ucrania y Rusia y tantas cosas más que desde luego es un no parar. Y quien crea que el mundo se va a solucionar, pues sí, cree bien, se va a solucionar,
pero no será como muchos se piensan, eso seguro, porque antes vendrá todo lo peor. Y parecemos pájaros de mal agüero, pero es que la profecía es muy clara y la gente lo que tiene que hacer es reaccionar. Me gustaría hacer un comentario. Esto ha pasado un poco como si nada, pero hace un par de días hubo gente que intentó que la Tercera Guerra Mundial se dispare totalmente. Se ha intentado una especie de falsa bandera para que se tire con todo Rusia, con la OTAN. Es decir, es que realmente Dios lo está manteniendo. Hasta Estados Unidos ha frenado a Zelensky y a Polonia diciendo que a qué jugaban con esto, ¿no? Porque podía haber ya directamente el conflicto desatado, ¿no? Gracias a Dios que una vez más se ha detenido y los vientos siguen sujetándose, pero al final van a ser sueltos, eso seguro. Por tanto, ¿no creéis que debemos decirle al mundo todas estas cosas para que reaccionen? ¿Podemos callar ante esto? Imposible. Con la ayuda de Dios hay que dar el mensaje final, el mensaje del cuarto ángel, y avisando, todo esto se viene con todo lo que hemos venido profetizando, porque ya estaba escrito en la palabra de Dios y en los escritos inspirados de Ellen White, y solo podemos decir que las señales del fin delante nuestro, innegables, y Maranata 2031, el Señor vuelve cuando toca, ni más ni menos. Dios os bendiga.